¿Sabías que existe un lugar en el mundo donde el tiempo se detuvo exactamente el 13 de julio de 1954 y que durante más de medio siglo nadie se atrevió a perturbarlo? Hoy te voy a revelar los secretos más oscuros y perturbadores de la Casa Azul. Secretos que ni los más devotos admiradores de Frida Kahlo conocen y que cambiarán para siempre la forma en que ves a la artista más icónica de México. La Casa Azul no es solo un museo, es un mausoleo viviente donde cada objeto cuenta una historia de dolor, pasión y traición. Mientras millones de turistas caminan por sus pasillos, admirando las obras de Frida y tomándose selfies en el famoso patio, ignoran completamente que están pisando sobre los secretos más íntimos y devastadores de una mujer que convirtió su sufrimiento en arte inmortal. Imagínate por un momento que pudieras entrar a la habitación más privada de tu artista favorito, esa que nadie más ha visto jamás, donde guardaba sus pensamientos más profundos, sus miedos más terribles y sus secretos más vergonzosos. Ahora imagínate que esa habitación estuvo sellada durante 50 años por orden expresa de Diego Rivera, el hombre que amó y odió a Frida en igual medida. ¿Qué crees que encontrarías ahí? ¿Qué secretos tan terribles quería Diego ocultar del mundo? La verdad es que la Frida que conocemos, esa mujer valiente y rebelde, que desafió las convenciones sociales, que pintó su dolor con una honestidad brutal y que se convirtió en un símbolo feminista mundial, es solo una parte de la historia. La Frida real era mucho más compleja, más vulnerable y más humana de lo que jamás imaginaste. Era una mujer que vivía en constante agonía física, que fue traicionada por las personas que más amaba y que encontró en su arte la única forma de sobrevivir a un infierno personal que pocos podrían soportar. Cada pincel que tocó, cada vestido que usó, cada carta que escribió y nunca envió, cada medicamento que tomó para calmar un dolor que jamás se fue, todo eso estuvo oculto durante décadas en un lugar que Diego Rivera ordenó sellar para siempre. Pero los secretos tienen una forma extraña de salir a la luz, y cuando finalmente se abrió esa habitación prohibida, lo que encontraron no solo revolucionó todo lo que creíamos saber sobre Frida Kahlo, sino que reveló una historia de amor, traición y venganza que haría palidecer a cualquier telenovela. ¿Estás preparado para conocer a la verdadera Frida? ¿Para descubrir qué había en esa habitación que Diego consideró tan peligroso que prefirió llevarse el secreto a la tumba? ¿Para entender por qué algunos visitantes de la Casa Azul juran que todavía pueden sentir su presencia caminando por los pasillos? Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de una artista extraordinaria, es la historia de una mujer que logró trascender la muerte a través de los objetos que dejó atrás. Objetos que guardan secretos tan poderosos que han convertido la Casa Azul en algo más que un museo, en un lugar donde el pasado y el presente se encuentran de la forma más inquietante posible. El 15 de abril de 2004, después de 50 años de silencio absoluto, las puertas del cuarto más misterioso de la Casa Azul finalmente se abrieron. Imagínate la tensión en el aire, cuando los conservadores del museo giraron esa llave que había permanecido intocada desde que Diego Rivera la selló con sus propias manos en 1954. Lo que encontraron ahí dentro no era solo una habitación llena de objetos olvidados. Era como abrir una cápsula del tiempo que contenía el alma desnuda de Frida Kahlo. 6.000 objetos personales emergieron de esa oscuridad como fantasmas del pasado. Vestidos que aún conservaban el aroma de Frida, medicamentos que ella tomó en sus últimos días de agonía, cartas de amor que escribió pero nunca tuvo el valor de enviar, y prótesis que usó para caminar cuando su cuerpo ya no podía sostenerla. Pero había algo más perturbador en todo esto. Estos objetos no estaban simplemente guardados, estaban organizados como si Frida supiera que algún día alguien los encontraría. Entre las piezas más impactantes estaba un corsé de yeso completamente cubierto con espejos rotos. ¿Te imaginas el simbolismo? Frida, que pasó meses postrada en cama después de cada cirugía, había convertido su propio sufrimiento en una obra de arte. Cada espejo roto reflejaba una parte fragmentada de su identidad, de su dolor, de su alma partida en 1000 pedazos. Los conservadores encontraron también fotografías que jamás habían visto la luz. Imágenes donde Frida aparece sin maquillaje, sin poses, sin la máscara de fortaleza que siempre mostró al mundo. Pero lo que realmente heló la sangre de quienes abrieron esa habitación fueron los diarios íntimos, donde Frida documentaba cada día de dolor, cada traición, cada momento de desesperación. En esas páginas amarillentas estaba escrita la verdad más cruda sobre su relación con Diego, sobre sus múltiples abortos, sobre las noches en las que el dolor físico era tan intenso que deseaba morir. Diego conocía el contenido de esos diarios. Sabía que revelaban a una Frida completamente vulnerable,
y por eso decidió proteger esa intimidad incluso después de su muerte. Lo más escalofriante de todo esto es que entre estos objetos encontraron algo que cambiaría para siempre la percepción que tenemos de Frida. Un espejo de mano completamente agrietado, pero que ella había reparado con hilo dorado, siguiendo la técnica japonesa del kintsugi. Era como si Frida hubiera entendido mucho antes que el resto del mundo que la belleza no está en ocultar las cicatrices, sino en convertirlas en arte. Cada objeto en esa habitación secreta contaba una historia diferente, pero todas convergían en la misma verdad. Frida Kahlo no era solo la artista revolucionaria que conocemos. Era una mujer profundamente herida que encontró en su dolor la materia prima para crear algo eterno. Y Diego lo sabía. Por eso protegió esos secretos durante tanto tiempo. Si este descubrimiento te está impactando tanto como a mí, escribe en los comentarios la palabra secreto para que sepa que estás sintiendo la misma emoción que yo al contarte esta historia. Pero estos objetos revelaron algo aún más devastador sobre la relación entre Frida y Diego, algo que explica por qué él decidió sellar para siempre esta habitación. Lo que los conservadores encontraron entre esos 6,000 objetos no fueron solo recuerdos de dolor físico, sino las evidencias más dolorosas de una traición que destrozó el corazón de Frida de una manera que ninguna cirugía podría reparar. Escondidas entre las páginas de sus diarios más íntimos, descubrieron cartas que Diego había escrito a otra mujer, cartas llenas de promesas de amor eterno que jamás le hizo a Frida. Pero la identidad de esa mujer era lo que convertía esta traición en algo imperdonable. Era Cristina Kahlo, la hermana menor de Frida. Imagínate por un momento la devastación de descubrir que el hombre que amas está teniendo una aventura y luego darte cuenta de que es con tu propia hermana, en tu propia casa, bajo tu propio techo. Cristina no era solo la hermana de Frida, era su confidente, la persona en quien más confiaba después de Diego. Era quien la cuidaba durante sus largas convalecencias, quien posaba para sus pinturas cuando Frida no podía salir de la cama, quien conocía cada uno de sus secretos más íntimos. Entre los objetos del cuarto secreto encontraron fotografías que Diego había tomado de Cristina en poses íntimas, las mismas poses que solía fotografiar a Frida. Había también regalos que Diego le había dado a Cristina, joyas que Frida reconocía porque las había visto en el cuello de su hermana durante las cenas familiares. Pero lo más desgarrador eran las cartas que Frida escribió a Cristina después de descubrir la aventura, cartas donde le suplicaba que no le quitara lo único que le quedaba en la vida, el amor de Diego. La Casa Azul se convirtió entonces en un escenario de guerra silenciosa. Frida no podía echar a Cristina porque era su hermana, no podía echar a Diego porque lo amaba desesperadamente y no podía irse ella porque su estado físico no se lo permitía. Estaba atrapada en su propia casa, obligada a vivir cada día con la evidencia de su traición más dolorosa. Los empleados de la casa contaban años después que durante esa época se escuchaban llantos desgarradores que venían del estudio de Frida, llantos que se mezclaban con el sonido de pinceles golpeando violentamente contra el lienzo. Fue durante este periodo que Frida pintó algunas de sus obras más desgarradoras. Unos cuantos piquetitos no era solo una representación de la violencia de género, era su propia herida emocional plasmada en el lienzo. Cada puñalada en el cuerpo de esa mujer era una puñalada que Frida sentía en su propio corazón cada vez que veía a Diego y Cristina juntos en su mesa, en su jardín, en su vida. Los diarios revelaron que Frida llegó a planear su propia muerte durante esos meses. Escribía obsesivamente sobre diferentes formas de terminar con su sufrimiento, pero siempre terminaba esas entradas con la misma frase: «Pero mi arte aún no está completo». Era como si su dolor fuera tanto su condena como su salvación, la fuente de un arte que la mantendría viva mucho después de su muerte. Lo más perturbador de todo es que Diego sabía exactamente lo que estaba haciendo. En una de las cartas que escribió a Cristina, que Frida encontró y guardó como evidencia de su traición, Diego le decía: «Frida es mi genio, pero tú eres mi paz». Era consciente de que estaba destruyendo a la mujer que lo amaba incondicionalmente, pero no podía detenerse. Si sientes que esta traición te está partiendo el corazón tanto como a mí, escribe Cristina en los comentarios para que sepamos cuántos estamos sintiendo esta misma indignación.
Pero la historia se vuelve aún más oscura cuando descubres que esta traición no fue el final, sino apenas el comienzo de algo mucho más siniestro que aún hoy mantiene a la Casa Azul envuelta en un misterio que desafía toda explicación lógica. La venganza de Frida Kahlo no terminó con su muerte el 13 de julio de 1954. De hecho, apenas comenzó. Cuando los conservadores terminaron de catalogar todos los objetos del cuarto secreto, se dieron cuenta de que faltaba algo crucial. Las cenizas de Frida no estaban donde se suponía que debían estar. Según los documentos oficiales, Diego había ordenado que fueran esparcidas en el jardín de la Casa Azul, pero las cenizas que están expuestas en el museo son diferentes, más pesadas, con una composición que los expertos no logran explicar completamente. La investigación reveló algo aún más perturbador. Diego había enterrado objetos prehispánicos por todo el jardín de la Casa Azul, creando lo que los arqueólogos describen como un círculo de protección alrededor de la casa. Estos no eran simples objetos decorativos. Eran piezas rituales aztecas relacionadas con la comunicación entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Diego, que siempre se burló de las creencias místicas de Frida, había creado secretamente un altar gigantesco para mantener su espíritu conectado a la casa para siempre. Los empleados del museo han reportado durante décadas experiencias que desafían toda lógica. Visitantes que llegan solos a la casa y salen acompañados por una presencia que no pueden explicar. Cámaras de seguridad que captan movimientos en habitaciones vacías. Pero lo más escalofriante son los testimonios de quienes han visto a una mujer con vestidos tradicionales mexicanos, caminando por los pasillos después del horario de cierre. Una mujer que cojea ligeramente y que desaparece cuando alguien intenta acercarse. El espejo del techo en el dormitorio de Frida, ese que instalaron para que pudiera verse mientras pintaba postrada en la cama, refleja cosas que no deberían estar ahí. Visitantes han reportado ver rostros que no son el suyo propio, sombras que se mueven independientemente, y algunos juran haber visto los ojos de Frida mirándolos directamente desde el reflejo. Los guías del museo ya no permiten que los visitantes se queden solos en esa habitación por más de unos minutos. Pero la evidencia más convincente de que Frida aún habita la Casa Azul está en los objetos mismos. Las flores que Diego plantó en el jardín, que según los botánicos deberían haber muerto hace décadas, siguen floreciendo con una vitalidad inexplicable. Los pinceles en su estudio aparecen en posiciones diferentes cada mañana, como si alguien los hubiera usado durante la noche. Y las cartas que escribió a Cristina, esas que encontraron en el cuarto secreto, a veces aparecen abiertas en páginas diferentes, como si alguien las estuviera leyendo constantemente. La verdad es que Frida Kahlo logró lo que siempre quiso: convertir su dolor en algo eterno. No solo a través de sus pinturas, sino a través de su propia presencia que se niega a abandonar el lugar donde fue más feliz y más miserable. La Casa Azul no es solo un museo, es un portal donde el tiempo se ha detenido, donde una mujer extraordinaria sigue viviendo a través de cada objeto que tocó, cada lágrima que derramó, cada pincelada que dio. Diego sabía esto cuando selló esa habitación. Sabía que los objetos de Frida contenían tanto poder emocional que podrían mantener su espíritu atado a este mundo para siempre. Por eso los escondió, por eso los protegió. Y cuando finalmente salieron a la luz, la presencia de Frida en la casa se volvió aún más intensa. Hoy, cuando visitas la Casa Azul, no estás solo viendo los objetos de una artista muerta. Estás entrando al hogar de una mujer que encontró la forma de trascender la muerte a través del arte, del dolor y de un amor tan intenso que ni siquiera la traición pudo destruirlo completamente. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, si sientes que ahora entiendes a Frida de una manera completamente diferente, déjame saberlo en los comentarios escribiendo Eternidad. Y si alguna vez tienes la oportunidad de visitar la Casa Azul, recuerda que no estás solo caminando por un museo. Estás entrando al mundo de una mujer que encontró la forma de trascender la muerte a través del arte, del dolor y de un amor tan intenso que ni siquiera la traición pudo destruirlo completamente. La Casa Azul guarda muchos más secretos de los que te conté hoy. Si quieres que revele más misterios sobre Frida,
Diego y los objetos que aún permanecen ocultos, suscríbete y activa las notificaciones, porque la historia de Frida Kahlo está lejos de terminar y sus secretos siguen esperando ser descubiertos por quienes se atrevan a buscar la verdad detrás del mito.